Les bendiga. Estamos nuevamente aquí en este estudio el día martes, esperando en el Señor que todos estén bien, gloria a Jesús, que todos estén bendecidos y que podamos aprender algo en esta preciosa tarde. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que se toma su tiempo para entonces estar con nosotros y poder añadir a una bendición más la palabra de Dios. Vamos a tratar de acompañar a mi esposa y vamos a orar. Así es que vamos a inclinar nuestros rostros para pedirle al Señor por lo que vamos a hacer. Ante Dios y Padre bueno, en el nombre de Jesús, te doy gracias una vez más, Señor. Tú nos permites estar en esta noche, Señor, trayendo la palabra, el estudio, Señor. Rogamos que tú nos prepares la mente, el corazón, el ambiente, Dios mío, y podamos, Señor, ser partícipes de esta grande bendición. Pido, Dios mío, que tú seas con cada familia, con cada uno de aquellos que se unen a nosotros por los medios sociales, Señor. Ayúdanos y guárdanos. Por Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Muy bien, en esta noche tenemos el estudio que se titula Dios es un juez justo. Estaremos estudiando en el libro de Nahum, primer capítulo, versículo 8 a 14 y 15 es lo que vamos a considerar. Vamos a darle lectura a esta porción para que así usted y yo podamos aprender algo de la palabra del Señor. Nahum capítulo 1, versículo 1, vamos a leer hasta el versículo 7 y luego vamos a brincar al 14 y al 15. Amén. Muy bien, entonces vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la palabra del Señor. Nahum 1:1, profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Él amenaza al mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo, y la flor del Líbano fue destruida. Versículo 5. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirá a sus enemigos. Versículo 14 y 15. Mas acerca de ti mandará Jehová, que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición, allí pondré tu sepulcro, porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado pereció del todo. Muy bien. En esta lección tenemos un pensamiento, el pensamiento central, que dice: quien abusa de la paciencia de Dios provoca su indignación. Jehová es tardo para la ira y grande en perdonar, y no tendrá por inocente al culpable. Nahum 1:3 es el texto audio. Muy bien. Entonces, parte de la introducción es que aproximadamente 150 años antes de Nahum, Jonás profetizó a la ciudad de Nínive, logrando su conversión. Lamentablemente, como suele suceder, no hubo continuidad de su trabajo.
Y con el tiempo Nínive se volvió a sus antiguos vicios, idolatrías y sangrientas violencias. El libro de Nahum pertenece al grupo de libros conocidos como profecías contra las gentes. Anuncia la caída y destrucción de Nínive, la soberbia capital del poderoso imperio sirio. Este fue uno de los imperios más sanguinarios y arrogantes que la historia ha conocido. En el año 612 a.C., Nínive cayó bajo el poder caldeo y con el tiempo de su arrogante belleza no quedaron más que escombros. Pasaron los años y también la soberbia Babilonia, capital de los caldeos, fue tomada por los medos y los persas. Así sucesivamente se ha desarrollado la historia universal. Este estudio nos ofrecerá relevantes enseñanzas aplicables a la vida cristiana. Y esta es la introducción de la clase. Dejo ahora el desarrollo a mi esposa Soraya para que ella continúe con la porción bíblica y también con el estudio. Amén, gloria a Dios, Dios les bendiga en este precioso día que se nos ha dado. Vemos en la parte, en el número 1, que es una descripción de la justicia de Dios de los versículos 1 al 3 de capítulo 1 de Nahum. Una descripción de la justicia de Dios, y la parte A dice: Dios es celoso y vengador. Y esta profecía de Nahum empieza describiendo la inflexible justicia de Dios, y ilustra también su irresistible poder por medio del control que ejerce en el mundo material. Y todo este libro se centra en dos grandes temas: la caída de Nínive y la reivindicación de Judá. Y de esta manera, el atributo de la justicia de Dios, que es la que estamos hablando en este día, se evidencia como un hecho irrefutable, porque traería juicio sobre una ciudad impertinente y salvación a un pueblo quebrantado. Y vemos aquí que así como Nahum, hubieron profetas que tenían bien claro quién era Dios y cómo Dios trabajaba y cómo Dios era en la vida de ellos. Y por lo tanto ellos hacen referencia directamente a varios de los atributos de Dios. Y vemos en Éxodo 25, versículo 5, que dice: porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad. Y ahí es uno de los atributos que vemos que se muestra de Dios. En Deuteronomios 4:24 nos dice que porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso y Dios celoso. Así que ahí tenemos otra vez el atributo de Dios. Y en Josué 24:19 nos dice también: porque Él es Dios, santo y Dios celoso, no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Y aquí vemos que ellos hacen mención de estos atributos. Now, el uso triple del Señor y el verbo vengar le da una fuerza enorme a la descripción y el carácter de Dios. ¿De qué es celoso Dios? Del pueblo y de sus leyes. La ley de Dios dada por medio de Moisés, si recordamos, es una expresión del carácter perfecto de Dios, representado el pacto concertado entre Él y el pueblo de Israel. Y cuando su pueblo viola este pacto, para el Señor es un acto de infidelidad.
Por eso en el Antiguo Testamento se usa tanto la palabra fornicación para describir la infidelidad de Israel hacia el Señor. Pero Dios también es celoso de sus hijos cuando son injuriados. Zacarías dijo acerca del celo de Jehová por sus hijos de esta forma: el que os toca, toca a la niña de su ojo. Zacarías 2:8. Y Moisés declaró: lo guardó a Israel como a la niña de su ojo. Y vemos en Deuteronomios también 32:10. Y David oró a Dios: guárdame como la niña de tus ojos. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo poder ver que estos hombres describían a Dios con ese amor por su pueblo y por cada uno de sus hijos. Ahora, ¿en qué sentido Dios es vengador? Cuando se quebranta su ley y por haberse violado el pacto concertado, y cuando defiende a su pueblo que es vejado. Así que Dios es un Dios amoroso, pero también aquí nos habla de un Dios también que, como decía el título, Dios es celoso y vengador. Amén. Amén, gloria a Dios. Pues bien, hermanos, entonces es la primera porción que hemos estudiado de los primeros 2 versículos. Nos dice, ¿verdad?, que los temas que aquí se hablan, 2 temas en todo el libro de Nahum, tienen que ver con la caída de Nínive por sus actos sanguinarios y la reivindicación de Judá. Entonces, aquí encontramos también que siempre Dios ha tenido celo, ¿verdad?, por 2 cosas. La ley que fue dada a través de Moisés y también por los suyos, por el pueblo de Israel. Dios es celoso, ¿verdad? Él es su pueblo y esas son sus leyes. Entonces también aprendemos en esa primera porción que Zacarías dijo, ¿verdad?, que el celo de Jehová es por sus hijos de esta forma: el que os toca, toca a la niña de su ojo. Pues bien, continuamos en el versículo 3 de ese primer capítulo, que dice: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Observemos cómo se afirma desde el principio de la clase con estas palabras, hablando acerca de Dios. Dios es un juez justo. Entonces, Dios, dice, es justo y es paciente. Dios es tardo para la ira. Es el texto áureo. En perdonar, Él se tarda mucho, pero dice, no tendrá por inocente al culpable. Es un Dios que también, según Nahum, muestra, ¿verdad?, su venganza. Pues bien, en la siguiente porción se nos habla en ese versículo 3 de cómo hay un atributo del cual nosotros tal vez hemos escuchado más de una sola vez. Y es mencionada en la Biblia a través de Moisés en el libro de Éxodos. También habla, ¿verdad?, del libro de Jonás, Joel. Son otros libros que hablan de que Dios es lento para la ira. También Dios es tardo, ¿verdad?, para la ira, y no porque sea un Dios débil de carácter, sino porque su poder es tan grande que su paciencia no es una señal de debilidad, sino de fortaleza. La Biblia nos enseña que esta tardanza de Dios en airarse es con el fin de que la gente se convierta y eviten el castigo que les corresponde. Entonces, si Dios no fuera tardo para la ira, entonces castigaría inmediatamente al que peca, como dice el libro de Lamentaciones.
Pero la tardanza de Dios en airarse viene siendo la paciencia que Él tiene, con una paciencia misericordiosa. No quiere decir que no castiga, sino Él castiga el pecado cuando el pecador es obstinado y el pecador sigue en sus malos caminos después de que el Señor le ha advertido acerca de esos malos caminos. Y entonces el Dios que nosotros tenemos tiene muchas formas de advertirnos, ¿verdad? Muchas formas claras en cuanto, ¿verdad?, a lo que Dios requiere de nosotros. Entonces vamos a ver que generalmente el castigo de Dios, la severidad del castigo de Dios es en proporción a la gravedad del pecado o de la falta. Y entonces, o del tiempo que se ha abusado, ¿verdad?, de su paciencia y de su misericordia. Entonces, ese versículo dice, ¿verdad?, claramente de la siguiente forma: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Gloria a Dios. Amén, amén. Gloria a Dios, qué lindo es el Señor. Vemos vamos a pasar a la parte número 2, una descripción de la majestad divina. Y si recordamos, en la última lección estuvimos hablando de algunas cosas de la naturaleza. Si recordamos que se habló del diluvio en Génesis, se habló del fuego que consumió a Sodoma y Gomorra, y hablamos también de las plagas, de las langostas que arrasaron a Israel. Y todas estas cosas las estuvimos hablando también en el último lección, pero aquí vamos a ver también que en el capítulo 1, versículos 4 al 8, que dice: Él amenaza el mar y lo hace secar, y agosta todos los ríos. Basán fue destruido, y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida. Los montes tiemblan delante de él, y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia, y el mundo y todos los que en él habitan. ¿Quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a los adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y esta es la parte número 2, una descripción de la majestad divina. Y la parte A dice: se muestra en la naturaleza. Y aquí vemos que se ilustra 6 áreas de la naturaleza y a 3 sitios geográficos: el mar, los ríos, Basán, Carmelo, Líbano, montes, collados o colinas, tierra y mundo. Y aquí nos demuestra cómo todos los autores del Antiguo Testamento no intentan dar una explicación científica y lógica a lo sucedido de la naturaleza, sino que en todo ello se ve una manifestación de la absoluta soberanía divina. El universo no es una inmensa maquinaria que Dios haya fabricado y puesto en movimiento para después olvidarse de ella. Esa es la idea que muchos que prevalecen en nuestros días, aún teológicos. Pero lo que nos interesa es que el profeta hebreo miraba en todos estos fenómenos una intervención soberana de Dios. Y
es muy lindo poder ver que nosotros podemos también en estos días ver esa intervención soberana de Dios en muchas de las cosas que vemos con la naturaleza. Ahora, el autor de la carta de los Hebreos dice de Cristo que es quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, en Hebreos 1:3. Y Pablo declaró que todas las cosas en él, en Cristo, subsisten, en Colosenses 1:17. Y sabemos que solo todo subsiste por Cristo Jesús. Él es el que puede sostener y el que puede hacer todas las cosas posibles, porque Él tiene el Dios soberano, que es su Padre Celestial. Y vemos que dice sobre el Señor Jesucristo, quien afirmó que ningún pajarillo cae a tierra sin el conocimiento de Dios. Así que nada sucede sin que nuestro Dios lo sepa. En Mateos 10:29. Y el pueblo cristiano, todos nosotros necesitamos entender el concepto bíblico de la soberanía absoluta de Dios y ver en los sucesos mundiales no tanto fuerzas ciegas impersonales, sino la manifestación directa de un Dios todopoderoso con propósitos específicos. Amén. Muy bien. Una descripción de la majestad divina. Seguimos adelante en versículos 6 al 8, Nahum capítulo 1, que dice de la siguiente forma: ¿Quién permanecerá delante de su ira y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Aleluya. Entonces el versículo 7 sigue diciendo: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirá a sus enemigos. Dios se manifiesta en buenos y en los malos. En los versículos que hemos leído hablan de lo temible que es Dios ante sus enemigos. Asiria, la nación que no podrá permanecer de pie en el día de su ira, dice el escritor, y de lo bueno que es para aquellos que confían en él, su pueblo Israel. Él es celoso, dijimos, ¿verdad?, de su pueblo y de su ley. Muchos tienen problemas con las manifestaciones de la ira divina. Hay un nombre aquí que se nos da: Marción, hereje cristiano del siglo II después de Cristo. Insistía en que el Dios del Antiguo Testamento era distinto al Dios del Nuevo Testamento. El del Antiguo Testamento, según él, decía él, era imperfecto, limitado en conocimiento y además malo, por ser iracundo, vengativo y dado al enojo. Mas, sin embargo, el del Nuevo Testamento, según él, este hereje, es un Dios de amor. Los padres de la iglesia condenaron severamente sus enseñanzas. Es sorprendente que la iglesia contemporánea en muchos lugares sostiene de una manera disimulada el concepto de este hereje, el concepto marcionista. Un Dios de todo amor, toda bondad, toda compasión, toda misericordia, toda clemencia. Un Dios que no reclama ni demanda nada, que otorga concesiones y se hace de la vista gorda. Y esto, ¿verdad?, es algo que se manifiesta. Muchos creen en esto, que Dios, ¿verdad?, es diferente en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Pero aquí la palabra nos hace
ver las cosas claramente en este libro del profeta Nahum. Gloria a Dios. Muy bien, dejo a mi esposa por la siguiente porción. Amén. Y pasamos a la parte número 3 y final de esta clase de hoy, que se titula Una descripción de los diferentes destinos, y está en el versículo 14 y 15, que dice: Mas acerca de ti mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre de la casa de tu Dios. Destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. He aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Amén. Entonces aquí vemos una descripción de los diferentes destinos, y dice juicio para los pecadores, y aquí vemos que viene el juicio de Dios que es dirigido sobre Nínive, que, como ya hemos estado hablando y hemos indicado, representa a toda la nación de Asiria. En este versículo el Señor reitera lo que ha estado diciendo respecto a lo que le sobrevendría a la ciudad y a todo el país, desde los reinados de Acaz y Ezequías. Judá había sufrido opresión de los asirios y el pago de pesados impuestos. Llegaba ahora el tiempo que Dios iba a hacer su venganza sobre los opresores de su pueblo. Y vamos a ver 3 males que estaban determinados para los asirios. Uno de ellos era: no quedaría memoria de su nombre, y el otro, su culto sería destruido, y el último, escultura o imagen de difusión. Y aquí vemos que esto no era dirigido, esta profecía no era dirigida al rey de Asiria, sino que al poder asirio personificado aquí como un solo hombre. Su grandeza, esplendor y su potencia serían destruidos permanentemente. Y el salmista nos dice en el Salmo 1:4, capítulo 1, versículos 4 al 6, y nos habla de que son como tamo que arrebatan el viento y que su senda perecerá. Así que aquí vemos que la venganza de Dios viene sobre Nínive, sobre este pueblo, por lo malos que ellos estaban siendo sus cosas. Y acuérdense que nosotros estuvimos estudiando de Noé. Él les trajo a ellos también la profecía y se arrepintieron y ellos cambiaron, pero como siempre se olvidaron y volvieron a hacer a pecar, y volvieron a cometer cosas que eran horrendas delante de la presencia del Señor. Y vemos acá que en esta área como el Señor ya trae juicio para los pecadores. Amén, muy bien. Entonces, no quedaría memoria del nombre de esta ciudad, su culto sería destruido y estaba destinado para ellos un sepulcro. Pues bien, lo que sucede a esta ciudad no le sucede a los del pueblo de Israel. Dios guarda lo suyo, Él es celoso de los suyos. Y entonces el profeta se dirige a Judá y le anticipa para que se prepare para escuchar buenas noticias. Por eso dice el versículo: he aquí sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas,
del que anuncia la paz. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado. Pereció del todo. Gloria a Dios. Entonces, el mensaje que se anunció acá es el mismo mensaje que se pronunció a través del profeta Isaías, allá en el capítulo 52, versículo 7. Ahora, en el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo hace una asociación de esta proclamación que aquí aparece en el libro de Romanos, el capítulo 10, versículo 15. Aquellos que anunciaban la caída y destrucción de la soberbia de Nínive eran también portadores de un mensaje de paz y de salvación. Si también los que anuncian el Evangelio proclaman la derrota de Satanás, pero también afirman que en Cristo hay paz y salvación. Entonces Pablo escribió acerca del triunfo de Cristo sobre las fuerzas del mal, usando estas palabras, y despojando los principados y a las potestades, las exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Colosenses 2:15. Por lo tanto, la caída de Nínive, como la de Babilonia, la de Egipto, simbolizan la derrota definitiva del enemigo de Dios y sus fuerzas malignas. Es interesante que aquí aparece la palabra malvado que se usa en el versículo 15. En hebreo es Belial, un término que se le aplica también a Satanás. Entonces, como resumen general, al terminar la clase, Nahum se caracteriza por la clara comprensión de la justicia divina. Si Nahum hubiera ministrado en nuestros días, habría sido acusado de fanático. Pero lo único que hizo fue comunicar el mensaje que Dios le había asignado. Solamente quienes tienen una clara percepción de la santidad de Dios lo conocen realmente. Porque la santidad de Dios es el polo opuesto de la injusticia y la violencia, de la opresión y del egoísmo. Entonces Nahum fue usado por Dios para anunciar el violento fin de una de las potencias mundiales más prominentes en la historia. La lección es que quienes honran a Dios subsisten. Quienes le deshonran caen. Nínive cayó bajo Babilonia, y cuando ésta a su vez se ensorbeció, cayó bajo los medos y los persas. Luego, ¿verdad? Estos cayeron bajo los griegos bajo los romanos y los romanos bajo los vándalos. Ahora el Dios que venga severamente la maldad es también el que recompensa con creces la felicidad. Así es que esta es la lección para nosotros en el libro del profeta Nahum. Es parte del tema trimestral, la relevancia de los profetas menores para hoy, para el día de hoy. Y tenemos que tomar en cuenta tres cosas al terminar esta clase. Primero, tenemos que saber que el juicio de Dios alcanzará a todos los que se rebelaron contra él. Segundo, reconocer que la justicia de Dios prevalecerá a favor de su pueblo. Y tercero, hay que apartarse del mal y mantenerse fiel al Señor, seguros en su victoria. Hasta aquí llega la clase. No sé, mi esposa tal vez tendrá algo que decir. Si no, pues nos despide en una oración. Amén. Solo terminando para este día, esta lección en Nahum 1:7 que dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia
y conoce a los que en Él confían. Nahum 1:7. Y Dios, Él es justo y tiene venganza severamente a la maldad. Y Él recompensa a todo el con el que Él cree, y es bondadoso y misericordioso y fiel. Y solo si tú no te has reconciliado, si tú necesitas al Señor en este día, haz este día tu día, porque sabemos y vemos por estas lecciones que servimos a un Dios vivo, a un Dios justo, que es igual como lo fue en la antigüedad. Es el mismo Dios en estos días y no cambia, Él es el mismo. Y eso nos hace a nosotros pensar y ver de que este Dios justo sigue obrando y sigue haciendo como Él quiere con la humanidad, con la naturaleza, y Él tiene el control de todas las cosas. Así que si este es tu día para tú dar tu vida al Señor, reconciliarte y decirle aquí estoy, hazlo y oramos por ti. Esperamos que tú puedas reconciliarte y hacer este día el día donde tú lo aceptes o te reconcilies con el Señor una vez más. Oremos. Amante Dios y Padre Celestial, gracias Señor te damos por estas lecciones, Señor, que hemos tenido, Padre Celestial, porque Padre Celestial, así como el pueblo, Señor y Dios mío, en la antigüedad, Señor, que los profetas le hablaban, que los profetas les traían las predicaciones, las profecías que tú les dabas, Señor y Dios mío, Padre Celestial, llegan a nuestros oídos una vez más, las podemos leer, las podemos otra vez, Señor y Dios mío, poder, Señor, ver cómo tú obrabas, Señor, en ese tiempo, que Señor, tú no cambias, Señor y Dios mío, tú eres el mismo ayer, hoy, por los siglos, Señor. Pedimos, Señor, que si en este día hay una persona que quiere reconciliarse contigo, que quiere aceptarte, Señor, que tú lo tomes, Señor, que tú, Señor, llegues a sus vidas, que puedan reconocer que tú eres el Dios Todopoderoso, que Jesucristo fue a la cruz por nuestros pecados, Señor, que tú eres un Dios justo, Señor y Padre Celestial, que tú nos amas, pero también, Señor, eres celoso, Jehová, Dios mío, y que tú quieres lo mejor para tu pueblo, que tú quieres lo mejor para cada uno de nosotros. Padre Celestial, concede las peticiones de mis hermanos, de los familiares, de toda amistad que Padre Celestial puede estar viendo, Señor, en estos momentos. Tú conoces los corazones, Señor, las vidas, las familias, los matrimonios. Allégate, Señor y Dios poderoso. Sigue sanando, sigue levantando, sigue restaurando, Jehová, Dios mío, como solo tú lo puedes hacer, Jehová. Gracias, Señor, te damos en este día. Gracias por tu amor y gracias porque eres justo, Jehová, Dios mío, y nos amas, Jehová, Dios santo, y estás dispuesto, Señor y Dios mío, a escucharnos, Señor y Dios poderoso, y tu misericordia es nueva cada mañana. Gracias, mi Señor, nos das estos días, Señor, nos das estos momentos para reflexionar y nos das el tiempo para acercarnos a ti, Jehová, Dios mío. Gracias, Padre, te damos por todo. En el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Dios me los bendiga. Que les bendiga, Dios les guarde y hasta la próxima. Amén.